Este video está patrocinado por Raycon. El año pasado empecé a interesarme por el aerogel, uno de los materiales más ligeros que se conocen. Hay muchos tipos distintos de aerogel, pero el más común es el de sílice, que es el que tengo aquí. Sin embargo, en volumen es menos del 1% de sílice y más del 99% es solo aire. Esto lo hace extremadamente ligero y, cuando lo sostengo, casi ni me doy cuenta de que está ahí. Los posibles usos del aerogel de sílice son muchos, pero el más sencillo y probablemente el más común es el del aislante térmico. Esto se debe a que está hecho en su mayor parte de aire, que en general es un buen aislante, pero la clave es que todo este aire está atrapado en una red de sílice. Esto dificulta mucho el movimiento de las moléculas de aire y la transferencia de calor al otro lado. Después de ver unos cuantos videos sobre esto, especialmente de Veritasium, decidí que debía intentar hacerlo yo mismo. A primera vista, el proceso general era relativamente fácil. Lo único que tenía que hacer era preparar un gel a base de alcohol y secarlo. Sin embargo, el problema es que en la práctica es mucho más difícil. Incluso conseguir aerogel de calidad decente es muy complicado. Nunca había hecho algo así antes, pero tenía fe en que podría. Para empezar mi misión, lo primero que tenía que hacer era fabricar el gel a base de alcohol. Pensé que iba a ser relativamente fácil. Sin embargo, no resultó ser el caso. El primer problema era que no había una receta perfecta para el gel y todos parecían tener una manera ligeramente diferente de hacerlo. Pero yo no buscaba nada sofisticado, quería que fuera lo más fácil posible y una receta de aerogel.org me pareció que era la adecuada. El primer químico que necesité fue el más difícil de conseguir. Era algo llamado tetrametilo ortosilicato o TMOS para abreviar. Se trata básicamente de una fuente líquida de sílice y por lo mismo es realmente peligrosa. Lo que más me gusta es que reacciona con el agua y vuelve a convertirse en sílice y puede hacerlo en los pulmones y en los ojos. Y lo mejor es que las partículas se forman en los ojos bajo la superficie y son demasiado pequeñas para quitarlas, por lo que pueden provocar ceguera permanente. Por eso, al trabajar con esto, tenía que tener mucho cuidado y utilizarlo solo bajo una campana extractora. Esta pequeña botella me costó unos $100 y la compré en una empresa química. Las otras cosas que necesitaba eran metanol y amoníaco concentrado. El metanol lo compré en una ferretería local y el amoníaco lo conseguí en internet. Con todos los ingredientes estaba listo para empezar y lo primero que tenía que hacer era preparar un poco de amoníaco diluido. Esto que tenía aquí era concentrado, estaba entre el 28 y el 30%, pero necesitaba que estuviera más cerca de 0.1 o 0.2. Para hacerlo, solo añadí 5.4 mililitros del concentrado a una botella y vertí 1 litro de agua destilada. Después de esto, pasé a hacer la solución de gel y añadí 33 mililitros de metanol a 2 vasos de precipitados. Y luego, en el de la izquierda, añadí 16.5 mililitros del amoníaco diluido que acababa de hacer. A continuación, saqué el TMOS y vertí con cuidado 33 mililitros al de la derecha. Con esto tenía mis dos soluciones iniciales y para hacer el gel, solo tenía que mezclarlas. Así que encendí una agitación fuerte, vertí una en la otra y las dejé agitarse unos 30 segundos. No parecía que pasara mucho, pero se estaba produciendo una reacción y el TMOS se estaba convirtiendo lentamente en sílice. Al principio, la sílice se formó como una suspensión extremadamente fina de partículas tan pequeñas que no eran visibles. Durante esta fase, que era la que tenía aquí, seguía completamente líquida. Pero a medida que se iba formando, las partículas se unían y formaban una complicada y frágil red de sílice. Esta red contiene poros muy pequeños que atrapan parte del metanol y del agua. Esto hace que una solución se espese y termine formando un gel, que es una mezcla de un sólido y un líquido. Pero antes de que se convirtiera en gel, había que vaciarlo en un molde y tenía menos de 10 minutos para hacerlo. Una de las formas más sencillas que vi fue la de Ben de Applied Science, que cortó la parte superior de una jeringa. De este modo, el gel extremadamente delicado podía extraerse apretando el émbolo. Eso parecía funcionar bien, pero mi mayor problema con este método era que los geles eran algo feos. El objetivo principal de este proyecto era fabricar aerogel, pero también quería que fuera lo más bonito posible. Los que se pueden comprar siempre son cubos bonitos o formas bien definidas, y yo quería hacer lo más parecido a eso. Así que tenía que idear la forma de hacerlo,
y esto hizo que hacer los geles fuera mucho más difícil de lo que pensaba al inicio. La razón sobre todo es que los geles finales son muy delicados hasta el punto de que parece que podrían romperse casi con solo mirarlos. Esto descartó totalmente usar algún molde de silicón flexible y también se quedaría pegado en cualquier molde rígido. Así que no podía usar ningún molde tradicional y tuve que ponerme creativo. Me pasé una semana probando cosas al azar y al final di con algo que funcionó. Además era muy barato y sencillo. Lo que terminé usando fue un cortador de galletas de plástico que conseguí en Amazon. Creo que hubiera funcionado sin nada, pero para asegurarme de que el gel no se pegara, le rocié un montón de lubricante de silicona y lo froté. Después lo coloqué en un trozo de cristal que saqué de mi vitrina de IKEA e hice un borde alrededor con cinta aislante. Con la cinta en su sitio, quité el cortador de galletas y utilicé un rallador de queso económico para rallar toda una vela de $1. Luego derretí toda la cera con mi pistola de calor, que es básicamente una secadora de pelo potente. Cuando ya estaba líquida, con una regla raspé el sobrante. La meta era hacer una capa del grosor de la cinta. Esta parte siempre quedaba mal hecha y tuve que rasparla y volver a fundirla al menos un par de veces. Pero no tenía que ser perfecta, lo único que quería era que el cristal quedara cubierto por una capa de cera más o menos uniforme. Cuando sentí que la tenía, coloqué encima el cortador y puse un plato sobre él para que no se moviera. Luego calenté de nuevo con la pistola para asegurarme de que los bordes quedaran bien sellados y lo dejé reposar durante 30 minutos para que toda la cera se endureciera. Hasta ahora, puede que aún no tenga sentido cómo va a funcionar, pero les prometo que tendrá sentido en unos minutos. Y tengo que aclarar que todo esto lo hice mucho antes de empezar a hacer la solución del gel, porque como dije antes, esta comienza a endurecerse en menos de 10 minutos. Pero ahora volvamos a la solución de gel que hice. Solo habían pasado un par de minutos y empecé a llenar el molde. Descubrí que la mejor cantidad de añadir eran 10.4 mililitros y lo hice lo más rápido que pude y luego cubrí todo con un plato. Como la reacción seguía, se calentaba lentamente y sin una cubierta, los geles se hubieran secado y agrietado. Sin embargo, con el plato el vapor de metanol se mantuvo adentro y parecía que esto evitaba el problema. Lo que tenía que hacer ahora era básicamente esperar a que todo se convirtiera en gel. Normalmente esto toma unos 10 a 15 minutos, pero es muy difícil saber cuándo está listo con solo mirarlo. Así que se me ocurrió un método muy científico para saberlo. De vez en cuando daba un puñetazo a la mesa y veía cómo se agitaba. También descubrí que en general es bueno golpear la mesa porque, incluso al principio, ayuda a liberar algunas burbujas. Al final, pasados unos 10 minutos, cuando golpeaba la mesa, parecía bastante sólido. Al ver esto, normalmente le doy unos minutos más y luego quito el plato y añado un poco más de metanol. Pero tuve que hacerlo rápidamente porque gran parte del metanol se había evaporado y no quedaba mucho en la superficie. En ese momento eran demasiado frágiles y si intentaba moverlos probablemente se agrietarían y se desharían. Así que los dejé reposar otros 10 minutos, lo que dio más tiempo al TMEOS de reaccionar y a los geles de endurecerse. Después de eso parecía que todo estaba listo, así que quité el plato. Y ahora es el momento de ver por qué hice todo este extraño sistema. Primero añadí un poco más de metanol y luego tiré con cuidado de la esquina del molde y lo separé de la cera. Luego despegué el resto y pude separarlo totalmente sin aplicar ninguna presión en los geles. Los geles aún seguían técnicamente en el molde, pero ya no había fondo y podía sacarlos fácilmente sin dañarlos. Lo único que hice fue empujarlos un poco y se deslizaron con mucha facilidad. Los eché todos directamente en un tazón con metanol fresco y volví a hacer más geles. Sin embargo, esta vez no usé el mismo molde, sino uno hexagonal. Para montarlo, empecé añadiendo un poco más de cera y luego quedó más o menos igual que antes. Cuando terminé, preparé más solución de gel y la añadí igual que antes.
La única diferencia fue que esta vez los hexágonos eran un poco más pequeños, por lo que ahora añadí 8.8 mililitros. Cuando estuvieron listos, los separé de la cera y los metí junto con los geles cuadrados. Lo que tenía que hacer ahora era dejar todos los geles sumergidos en el metanol durante al menos un día y luego cambiarlo por metanol fresco. Con este sistema afortunadamente fue bastante fácil. Lo único que tuve que hacer fue levantar el colador y meterlo en un nuevo tazón que ya había llenado. He visto que mucha gente lo hace moviendo un gel a la vez, pero no creo que sea el mejor método. Como ya dije varias veces, son extremadamente frágiles y creo que esto definitivamente los podría dañar. En mi opinión, usar un colador aquí fue muy importante, no solo porque lo hizo mucho más fácil y puede moverlos todos a la vez, sino también fue mucho más amable para los geles. Mientras los geles están ahí, el agua que contienen sale y la sustituye el metanol. El objetivo era sustituir toda el agua por metanol, pero este proceso lamentablemente fue muy lento. Tardó como una semana, en la cual diario o cada 2 días los sacaba y los metía en metanol nuevo. Esta parte del proceso fue sin duda en la que más derroché. Solo para hacer estos geles tuve que utilizar unos 10 litros de metanol. Sin embargo, no había forma de evitarlo porque tenía que asegurarme de que no les quedara absolutamente nada de agua. También pienso reciclarlo todo por destilación, pero aún así fue mucho disolvente para hacer una cantidad tan pequeña de gel. Después de sumergirlos durante un día, saqué uno de ellos para examinarlo más de cerca. Cuando empecé este proyecto, realmente esperaba hacer geles completamente lisos, pero la superficie de este tenía un aspecto un poco rugoso. Esto pasó porque cuando lo estaba haciendo, agregué el metanol extra demasiado pronto y la superficie no se había endurecido totalmente. Fue un poco decepcionante, pero tampoco importaba tanto y no debería notarse en el aerogel final. Luego eché un vistazo al hexágono y me pareció que se veía bastante bien. Sin embargo, parece que lo apreté un poco fuerte, se rompió y volvió a caer en el metanol. La parte de hacer el gel estaba terminada y lo único que faltaba era cambiar el metanol unas cuantas veces más. Después de esto, el siguiente paso importante era secar los geles y sustituir todo el metanol por aire, pero como todo en este proyecto, no fue súper sencillo. Quería ver qué pasaba si solo intentaba evaporar el metanol y le soplé un poco para intentar acelerarlo. Después de un par de minutos se había agrietado por completo y cuando intenté apretarlo un poco, reventó. Aquí el agrietamiento fue muy rápido porque estaba soplando, pero quería ver qué pasaba si lo dejaba evaporarse mucho más despacio. Así que tomé otro trozo, lo puse en un plato pequeño y lo tapé. A las pocas horas empezó a agrietarse y en los 2 días siguientes se agrietó aún más y se encogió muchísimo. La razón principal por la que esto pasó es por algo llamado acción capilar. Este efecto se observa en los líquidos en tubos estrechos, donde si el líquido es atraído por las paredes del tubo, intentará trepar por ellas. Lo mismo ocurre con el metanol y los pequeñísimos poros del gel. A medida que el metanol se evapora en la superficie, el metanol que está más profundo en el gel intenta ascender por los poros y ocupar su lugar. Esto crea una fuerza de tracción hacia dentro de las paredes de los poros y hace que muchos de ellos se contraigan o incluso se colapsen. Además, esto ocurre a ritmos distintos en el gel, lo que ejerce fuerzas desiguales sobre él y hace que se agriete y se encoja. Era muy duro y parecía un cristal poroso y crujiente. Lo que me pareció genial fue que aún tenía esa ligera tonalidad azul que se ve en el aerogel. Solo por diversión le añadí un poco de agua y empezó a reventar como loco. Después lo dejé secar y lo que me quedó se parecía mucho al cristal. Sin embargo, no era totalmente sólido y seguía siendo muy poroso. Pero en fin, me desvié un poco. Pero el punto principal es que no se puede secar el gel de una manera normal. Hay que hacerlo con un método especializado para que no colapse sobre sí mismo. Hay un par de maneras de hacer esto, pero decidí usar la más común, mediante secado supercrítico utilizando CO2. La idea general de este proceso es sustituir primero todo el metanol del gel por CO2 líquido.
Luego el CO2 líquido se calienta hasta que llega a un estado supercrítico en el que es una especie de mezcla entre líquido y gas. A partir de ahí, puede convertirse en simple gas CO2. Al hacer esto, básicamente estamos convirtiendo un líquido en un gas sin tener que evaporarlo. Esto permite evitar por completo el problema de la reacción capilar y el gel no debería colapsarse. En este caso, el metanol solo se usó como intermediario, ya que el CO2 líquido no puede mezclarse con el agua. Técnicamente es posible hacer que el metanol llegue a un estado supercrítico, pero es mucho más peligroso. Dicho todo esto, para poder hacerlo, tuve que montar un secador supercrítico especializado. Y al igual que la receta del gel, también obtuve la información sobre cómo hacerlo de aerogel.org. Tienen una guía completa y la lista de partes, y también tienen muchísima información muy útil acerca de cómo hacer el aerogel en general. Sin embargo, decidí desviarme un poco de su guía y construir una cámara un poco más grande. La cámara principal de su versión más grande tiene un diámetro interior de 4 centímetros, pero decidí aumentarlo a 5. Casi todas las partes son bastante especializadas y no podía comprarlas en cualquier ferretería. Además, todo el sistema debe fabricarse con acero inoxidable de alta presión, que no es precisamente barato. Por desgracia, no es algo que se pueda evitar, ya que construirlo con materiales más baratos, sobre todo si no están calificados para altas presiones, supone un grave problema de seguridad. Los materiales inadecuados han fallado, explotado y herido a personas en el pasado, y no es algo que deba tomarse a la ligera. Pero bueno, al final pude pedir todas estas partes por internet a un proveedor llamado McMaster-Carr. Todo llegó unos días más tarde, y lo primero que hice fue sacarlo todo de sus empaques y presentarlo a grandes rasgos. Luego tuve que unir todas las piezas y para ello, primero envolví todas las roscas con cinta de teflón y luego las atornillé. Después de esto, agregué un conector para una manguera a un tanque de CO2 y ya estaba casi listo. Las últimas piezas que necesitaba eran unas mirillas que irían a los lados. Eran piezas muy especializadas con vidrio, pueden soportar altas presiones y temperaturas y me permitirían ver lo que ocurría dentro de la cámara. No era forzoso tenerlas, pero iban a facilitar mucho el proceso y pensé que también podría obtener algunas imágenes bonitas de la cámara. Esta segunda razón era en realidad la que más me importaba, y fue por lo que construí la cámara más grande. Una cámara más grande tiene una ventana más grande, y para mí eso probablemente significaba mejores tomas. Lamentablemente cada una de estas ventanas es cara, me costaron unos $400. Pero tuve suerte porque había disponibles, cosa que no suele ocurrir, y me los enviaron enseguida. Llegaron una semana después y ya estaba listo para colocarlas en la cámara. Sin embargo, para evitar fugas, primero había que llenarlas de un montón de cinta de teflón. En aerogel.org recomiendan envolverlas 4 o 5 veces. Después, las atornillé lo más que pude con las manos y luego utilicé un dado gigante para apretarlas. En este caso es importante utilizar un dado y no una llave normal, ya que la fuerza alrededor de la ventana debe aplicarse de manera uniforme. Una llave inglesa solo tendría 2 puntos principales de contacto, y esto podría causar cierto esfuerzo de torsión que podría agrietar el cristal o simplemente debilitarlo. También marqué el punto de inicio para saber cuánto las había girado. Según el fabricante, es seguro girarlas hasta 3 veces, pero no me pareció que necesitara más de 1 o 1.5. Una vez colocadas las dos, la cámara estaba prácticamente lista, pero aún me faltaba una última cosa. Para todo este proceso de secado supercrítico necesitaba CO2 líquido, así que fui a recoger un tanque. Le conecté a la válvula un adaptador de conexión rápida, lo apreté bien y conecté la manguera de alta presión. Luego, en la cámara de presión, conecté el otro extremo de la manguera. Después me aseguré de que todas las válvulas de la cámara estaban cerradas y por fin estaba listo para probarlo. Empecé por abrir el tanque, que dejó salir CO2 líquido, y este llenó la manguera. Entonces abrí la válvula de la cámara y el CO2 empezó a entrar. La medida de la presión también aumentó y dejé que llegara a un máximo de 900 psi antes de cerrarlo.
Después revisé todas las juntas con un poco de agua jabonosa para ver si había alguna fuga. Esperaba que la cámara estuviera perfecta y que todo saliera bien por arte de magia, pero definitivamente no fue así, porque había burbujas por todas partes. Aún así, probablemente era seguro hacer el CO2 supercrítico, pero también podría escaparse todo y el esfuerzo sería inútil. Así que tenía que arreglarlo, aunque en realidad fue bastante fácil. Solo tenía que utilizar cinta de teflón mucho más gruesa y apretar las cosas un poco más. Para vaciar la cámara, cerré el tanque de CO2, volví a abrir la válvula principal y giré lentamente la de abajo. Esto me permitió soltar todo el CO2 que había en el sistema y solo después de esto pude desconectar la manguera sin riesgo. La cinta que utilicé esta vez era la naranja, mucho más gruesa, y la cambié por la mayor parte de la cinta blanca de todo el montaje. Después volví a probar todas las juntas y esta vez fue mucho mejor. Todavía salían unas cuantas burbujas en algunos lugares y para solucionarlo, simplemente apreté un poco más. A continuación probé su poder de retención llenándola con un montón de CO2 líquido y dejándolo durante algunos días. Marqué la altura a la que empezó y cuando volví, había bajado solo un poco. Siempre iba a haber algún tipo de fuga en el sistema, pero mientras mantuviera más o menos el mismo nivel durante al menos un día, era suficiente. Después de esto, la cámara por fin estaba lista y podía hacer un secado supercrítico. El único problema que aún tenía era que no sabía cómo iba a meter el gel. De todos los tutoriales y los videos que vi, no podía entender cómo lograban introducir el gel. Antes vimos lo frágil que es, pero parecía que todos se limitaban a echarlo y dejarlo reposar en el fondo. En mi mente, no había forma de que esto no lo dañara. También estaba el problema de sacar el aerogel cuando estuviera listo, que también es súper frágil. Pasé mucho tiempo intentando encontrar una solución y decidí hacer una versión curva de esas cosas que se usan para meter las pizzas al horno. Entonces, cogí un trozo de metal que tenía por ahí y lo martillé hasta darle la forma básica que quería. Luego utilicé un esmeril angular para darle aún más forma y terminé con una rueda de esmeril. Este fue el resultado final y no es perfecto, pero honestamente salió mucho mejor de lo que pensé. A estas alturas, la cámara y todo lo que la acompañaba estaba por fin totalmente terminada, y los geles también. Había terminado los ciclos de metanol y estaba listo para convertirlos en aerogel. Empecé llenando la cámara con 45 mililitros de metanol y saqué uno de los geles. Lo metí con mucho cuidado y me aseguré de que hubiera suficiente metanol para cubrirlo por completo. Limpié bien la rosca para eliminar el metanol que pudiera haber y atornillé la ventana. Como antes, primero lo enrosqué todo lo que pude manualmente y luego lo apreté bien con un dado. Con cuidado, la regresé al soporte y conecté la manguera de CO2. Pegué una cámara fotográfica a la ventana para filmar el interior. La primera vez que lo intenté, utilicé el teléfono porque supuse que una cámara no podría enfocar tan cerca. Sin embargo, la cámara y el objetivo que estaba utilizando aparentemente no tenían ningún problema. Luego, abrí el tanque principal, giré con cuidado la válvula para que el CO2 líquido entrara a cuentagotas. La idea era llenarla muy lentamente en el curso de más o menos una hora. Esperaba poder ver el gel en la cámara, pero por desgracia apenas se veía. Aunque me lo esperaba, porque el gel estaba muy abajo, y las mirillas servían principalmente para controlar el CO2 líquido. Para toda esta parte de secado supercrítico, me resultó muy difícil encontrar un procedimiento decente. No parecía haber mucha información disponible y encontré poca que estuviera completa. La de aerogel.org era bastante buena, pero no estaba seguro de la calidad de su aerogel final. Por las fotos se veía que funcionaba, pero parecía que tenía muchas grietas y yo quería que idealmente el mío no tuviera. Lo que acabé haciendo fue combinar su procedimiento con otro que encontré y también metí algunas de mis ideas. Uno de los factores más importantes a la hora de fabricar aerogel sin grietas parece ser la velocidad. Mientras más despacio es casi siempre mejor. Por esta razón principalmente agregué el CO2 líquido a lo largo de una hora.
Si lo añadía muy a prisa y se mezclaba demasiado con el metanol, podía estresar la superficie del gel y se agrietaría. Cuando apenas llegaba a la mitad de la capacidad, el CO2 líquido dejó de entrar y para obtener más, tuve que abrir esta válvula de la derecha. Esto hizo que saliera parte del gas CO2 de la cámara y bajara la presión y pudiera entrar más CO2 líquido del tanque. La abrí muy poco y cuando la cámara se llenó, la volví a cerrar. Luego, lo dejé reposar durante 30 minutos. Puede ser un poco difícil de apreciar, pero hay dos capas donde el CO2 líquido se encuentra sobre el metanol. Para que quedara más claro, lo agité un poco, pero probablemente no fue lo mejor para el gel. La mayor parte del tiempo, salvo cuando lo sacudí, estos dos disolventes estaban completamente separados y se mezclaban muy lentamente. No solamente se mezclaban, sino que una pequeña cantidad de cada uno se disolvía en el otro. Esto significa que el gel se introducía lentamente en el CO2, lo que también era positivo. Cuando volví 30 minutos después, se habían mezclado bastante y la capa de metanol se había expandido. Casi nunca era fácil saber exactamente dónde estaba el metanol, pero evidentemente había subido y la luz se desviaba en un lugar diferente. Sin embargo, seguían separados en su mayor parte y como el metanol es más denso, se encontraba en el fondo. Esto era conveniente porque el siguiente paso era drenarlo y todo lo que tuve que hacer fue abrir la válvula en la parte inferior de la cámara. Una vez más, había que hacerlo muy despacio. La idea era hacerlo en unas 2 horas y media. Cuando vi que el metanol dejó de gotear, el CO2 de la cámara estaba justo encima del gel y cerré la válvula. Cuando terminé, comprobé cuánto metanol tenía y eran unos 40 mililitros. Sin embargo, empecé con 45, por lo que aún quedaba algo de metanol mezclado con el CO2 de la cámara. También es probable que parte del metanol se evaporara al salir y pasara al aire. Por esta razón era muy importante hacerlo en un área bien ventilada para evitar respirar un montón de metanol. Volví a rellenarlo lentamente, durante unos 30 minutos y lo dejé subir por encima de la ventana. Luego lo dejé reposar toda la noche y esperé a que el metanol que todavía estaba en el gel se intercambiara lentamente con el CO2. Cuando volví al día siguiente, estaba prácticamente igual y abrí la válvula de abajo. Recolecté todo, pero esta vez era sobre todo CO2. Principalmente obtuve hielo seco, que se formaba a medida que el CO2 líquido salía por la válvula. En una presión atmosférica normal no puede existir CO2 líquido, por lo que cuando salía de la cámara se convertía inmediatamente en sólido. Cuando bajé el nivel justo por encima del gel, lo volví a llenar igual que antes y lo dejé toda la noche. Esta vez, cuando desapareció todo el hielo seco, solo quedó un par de mililitros de metanol en el vaso. Lo que tenía que hacer era repetir este proceso una y otra vez hasta que no hubiera nada en el vaso, y luego hacerlo una última vez. En total, normalmente lo hacía 3 o 4 veces, es decir, que lo dejé reposar toda la noche 3 o 4 veces. Esta tirada la empecé el domingo y estuvo lista hasta el jueves. Después de todo esto, el gel debería estar lleno solo de CO2 líquido y nada de metanol, y definitivamente nada de agua. Por fin estaba listo para el secado supercrítico, así que cerré todas las válvulas de la cámara y también el tanque. Para secar supercríticamente el gel, la idea general era muy simple. Casi todo lo que tenía que hacer era calentarlo y llevar el CO2 líquido al estado supercrítico. Con el CO2, afortunadamente esto ocurrió a baja temperatura y apenas superó la temperatura ambiente a unos 31 grados centígrados. Para esta parte, usé una pistola de calor con la que calenté con cuidado la cámara. Concentré casi todo el calor en la sección más grande y solo un poco en la cruz pequeña. Por razones de seguridad, era importante no calentar ninguna de las válvulas. La idea era llegar a los 31 grados, pero a medida que se calentaba, la presión también aumentaba. Tenía que asegurarme de que al llegar a los 31 grados, la presión estuviera justo por debajo de 1100 psi, pero esto fue un poco difícil. El aumento de la presión dependía de la cantidad de CO2 líquido con la que empecé. Mientras más CO2 hubiera, más aumentaba la presión y siempre era ligeramente diferente entre una tirada y otra. Si hubiera subido demasiado, habría tenido que liberar la presión abriendo una válvula, pero con lo que empecé resultó ser casi perfecto.
Para evitar que el gel se agrietara, primero la subí a 28 grados, la mantuve así 20 minutos y luego la subí a 31. Todo esto duró unos 45 minutos y durante este tiempo la superficie del CO2 cambiaba constantemente. El límite entre el CO2 líquido y el gas que estaba encima empezó siendo muy evidente, pero desapareció poco a poco. Esto se debe a que a medida que aumentan la temperatura y la presión, la diferencia entre la densidad del gas y la del líquido es cada vez menor. El gas CO2 que hay dentro se hace más denso y el líquido se expande haciéndose menos denso. Finalmente, en el punto supercrítico a 31 grados, estas dos fases de CO2 tenían la misma densidad y podían mezclarse. Esta nueva mezcla era CO2 supercrítico y sus propiedades eran una combinación de líquido y gas. Podía disolver cosas como un líquido, pero también de dispersarse y moverse como un gas. Pero su propiedad más importante era que como fluido supercrítico no tenía tensión superficial. Y sin tensión superficial no era posible que se produjera capilaridad, por lo que el gel no intentaría aplastarse. Ver en la cámara fue mucho más difícil de lo que creía, y honestamente la transición a supercrítico no fue tan clara como esperaba. Sin embargo, en mi segundo canal hice un video mucho más profundo sobre el CO2 supercrítico en general. Y lo hice en algo que hizo mucho más fácil ver lo que estaba pasando. Si les interesa verlo, hay un enlace en la descripción. De todos modos, llegar al punto supercrítico no era ni de cerca el final. Aún tenía que calentarlo mucho más y empujar el CO2 aún más en la región supercrítica. Tenía que hacerlo muy despacio y con mucho cuidado, subiendo solo unos grados y esperando 20 o 30 minutos. Hacerlo lo más despacio posible era muy importante, porque era la mejor manera de evitar que se agrietara el gel. Aunque todo el CO2 del gel era supercrítico, al calentarse se sigue expandiendo y si se hace demasiado rápido, lo rompería. Este fue el esquema que intenté seguir, en el que se mantiene cada intervalo de temperatura durante al menos 20 minutos. A medida que aumentaba la temperatura, también lo hacía la presión, y a 39 y 53 grados tuve que abrir con cuidado la válvula de la derecha y liberar parte del CO2. Finalmente llegué a 60 grados y en este punto todo en la cámara estaba muy por encima del punto crítico y muy adentro de la región supercrítica. Si lo había hecho todo bien, con suerte el gel no se había agrietado y se había llenado uniformemente de CO2 caliente supercrítico. Por último tenía que hacer el paso más importante, que era deshacerme de todo el CO2. Para ello, solo tenía que abrir la válvula y liberarlo, pero tenía que hacerlo con mucho cuidado. Si la presión bajaba demasiado rápido, la presión exterior en el gel podría llegar a ser menor que la interior y podría hacer que explotara o se agrietara. Así que abrí esta válvula lo menos posible y la despresuricé lentamente. A medida que disminuye la presión, todo el CO2 de la cámara se desplaza gradualmente fuera de la zona supercrítica. Sin embargo, como el CO2 sigue bastante caliente, en lugar de convertirse de nuevo en CO2 líquido, se vuelve gas CO2 normal. Como gas, tampoco tiene tensión superficial, por lo que debería poder salir del gel sin causar ningún daño. Tardé 1 hora y media en despresurizarlo por completo y durante ese tiempo tenía que revisarlo constantemente y ajustar la válvula. Cuando la presión llegó a cero, abrí completamente la válvula, quité la cámara y retiré la manguera. Lo llevé a mi tornillo de banco y desatornillé la ventana. Y ahora era el momento de ver si todo este esfuerzo había valido la pena. Al sacarlo no parecía que se hubiera encogido ni nada parecido, lo que sin duda era una buena señal. Así que por lo menos había hecho una especie de aerogel. Cuando lo saqué más me di cuenta de que desgraciadamente tenía unas cuantas grietas importantes. Pero a pesar de ello, estaba muy contento con el resultado. O sea, no fue para nada perfecto, pero para hacer mi primer intento me pareció bastante bueno. Sin embargo, mi principal conclusión de todo esto es que este proceso es malísimo. Tardé unos 4 días solo en preparar el gel y la cámara, y luego un día entero solo en la parte supercrítica. Además se requería mucho trabajo y tenía que cuidarlo todo el tiempo, y no podía hacer otra cosa. Tampoco fue ideal usar una pistola de calor porque solo calentaba un lado de la cámara. Desafortunadamente no pude ver el gel todo el tiempo, así que no tengo muchas pruebas de esto. Pero siento que fue el paso supercrítico lo que causó que el gel se agrietara.
Quería volver a intentarlo, pero en lugar de hacer lo mismo, decidí probar algo nuevo. Esta vez no utilicé una pistola de calor y en su lugar compré una máquina de cocción al vacío. Esto está pensado originalmente para cocinar cosas como carne, pero pensé que serviría perfecto aquí. Tenía un controlador de temperatura integrado, así que todo lo que tenía que hacer era meterlo al agua junto con la cámara y luego pulsar un botón. Para empezar, esta vez puse en la cámara un hexágono y repetí los mismos pasos del intercambio utilizando el CO2 líquido. Cuando terminó, metí toda la cámara a una tina con agua e instalé la máquina de cocción al vacío. Luego añadí toda el agua que pude, pero solo alcancé a cubrir la mitad de la cámara principal. Pero estuvo bien porque se alcanzó a cubrir completamente la parte donde estaba el gel y una buena parte más arriba. Esto me daba un buen control de la temperatura y consistencia en la parte que más importaba. Aunque la parte de arriba no estuviera en el agua, se calentaría porque estaba hecha de metal. Pero también se disiparía mucho el calor en el aire, lo que no era bueno. Intenté solucionarlo, cubriendo todo con papel aluminio, que ayudaría a mantener una burbuja de aire aislante. No era la solución perfecta, pero permitía que la temperatura de arriba fuera más o menos igual a la de abajo, y eso era todo lo que necesitaba. Ahora ya estaba listo para empezar. Solo tenía que encender la máquina. En cuanto al proceso de calentamiento, era similar a lo que hice con la pistola de calor. Tenía que ir subiendo unos grados y luego esperar unos 20 minutos. Pero la mayor diferencia esta vez fue que no tenía que hacer casi nada. De vez en cuando pulsé la máquina para subir la temperatura y fue todo. Lo interesante fue que sin filmar pegado a la ventana, esta parte supercrítica se veía muy distinta. Por alguna razón, cuando la cámara estaba súper cerca, no era posible ver la neblina azul que se formaba en el punto supercrítico. Por desgracia, no tenía previsto filmar nada de esto y lo que ven aquí lo grabé en el último minuto con mi teléfono. Algo también extraño fue que en un momento todo se volvió naranja dentro de la cámara, pero no había luz naranja por ninguna parte. Luego, a medida que superaba el punto supercrítico, este color desapareció lentamente. Lo ventilé a 46 y 53 grados y al final conseguí subir la temperatura a 62. Ahí ya no necesitaba el agua caliente y saqué la cámara. Ahora tenía un mejor ángulo para mirar dentro, pero solo alcanzaba a ver una pequeña parte del gel. No tenía ninguna grieta, lo cual era buena señal, pero no tenía ni idea de cómo estaba el resto. Para deshacerme de todo el CO2, simplemente abrí la válvula y lo liberé durante 1 hora y media. También usé un destornillador para ayudarme a girar la válvula con mucha más precisión. Mientras lo liberaba, seguí revisando el gel y no cambió incluso después de que todo el CO2 se hubiera ido. Al ver eso, sinceramente empecé a emocionarme. Pero de nuevo, solo era una pequeña porción del gel y traté de no hacerme demasiadas ilusiones. Ahora que estaba vacío, llevé todo al tornillo de banco. Ahí desatornillé la ventana y eché un vistazo al interior. Me gusta lo que veo. Oh, pero miren esto. Y bueno, parece que mi esperanza no se destruyó. Por lo que pude ver, no tenía ninguna grieta y sinceramente apenas podía creerlo. La verdad es que pensaba que este también se iba a agrietar, aunque quizá un poco menos que el anterior. Pero lo que tenía aquí, en mi opinión, era lo más cercano a la perfección que se podía tener. Aunque estaba ligeramente amarillo, y no sé bien si fue por la receta que utilicé o porque el gel era muy viejo. Lo hice en el mes de noviembre y esta tirada la hice en marzo. Así que no era exactamente fresco. Mi opinión personal es que probablemente sea por la receta y no por la edad, pero no tengo ninguna prueba que lo demuestre. En cualquier caso, finalmente lo hice. Empecé a trabajar en este proyecto en julio, y me llevó mucho tiempo solucionar todos los problemas y conseguir todos los materiales.
Tuve mucha suerte de que funcionara tras solo 2 intentos, pero me costó meses y meses de lecturas constantes y de probar pequeñas cosas. Quedé muy contento con el resultado final y el único problema que vi fueron unas burbujitas. Pero son de cuando hice el gel original. No creí que se vieran en el aerogel final, pero bueno, obviamente se ven. En el futuro puede que intente corregirlo y también intentaría modificar la cámara para poder introducir más geles. En mi opinión, aún con la cocción al vacío, es demasiado trabajo secar solo uno. Y estoy convencido de que hay una manera de hacer hasta 4. Pero por ahora, estoy un poco cansado de pensar y trabajar en el aerogel. Y probablemente no lo haga hasta dentro de un año. A título personal, este tipo de proyectos me destrozan el alma. Solo filmar y terminar el proyecto puede llevar meses de trabajo y luego suelo tardar al menos un par de semanas en editarlo. Esto no es en absoluto una queja, porque al final siempre vale la pena. Pero desde hace más de un año siento que necesito trabajar en proyectos más pequeños y menos serios. También he pensado que quiero mostrarles más de lo que ocurre detrás de cámara, porque pasan muchas cosas que la cámara no capta. Así que en febrero decidí que por fin lo haría realidad y contraté a un amigo como camarógrafo y editor. Desde entonces, hemos completado algunos proyectos y el primer video de este tipo se publicó hace unas semanas. Es completamente diferente de lo que hago normalmente, así que lo publiqué en mi segundo canal, Nile Blue, porque quiero mantener este tipo de contenido completamente separado del contenido principal. El objetivo de estos videos sigue siendo científico y educativo, pero también mostrar mucho más del lado divertido de la ciencia práctica. Sin embargo, el único problema es que ese canal prácticamente no genera dinero y a diferencia de Nile Red, tampoco tiene apoyo de Patreon. Afortunadamente, he podido conseguir algunos buenos patrocinadores en este canal como Raycon, que hace posible Nile Blue. Raycon hace audífonos inalámbricos y auriculares, y hace poco me enviaron un par de esos nuevos E25 para probarlos. Vienen en esta bonita caja y pude conectarlos por Bluetooth a mi teléfono, en menos de 30 segundos, sin siquiera leer el instructivo. Los he estado usando las últimas semanas mientras trabajo y hasta ahora me están gustando mucho. Tienen buenos bajos, la batería dura 6 horas y son cómodos para usarse mucho tiempo. Además, y esto es algo del gremio, me gusta que puedo usar solo uno y apagar el otro. Cuando estoy en el laboratorio, por razones de seguridad, no puedo taparme ambos oídos. En términos de costo, son sorprendentemente asequibles y a pesar de que suenan muy bien, cuestan desde la mitad de otros auriculares inalámbricos premium. Dicho esto, definitivamente recomiendo visitar Raycon. Pueden usar el enlace blueraycon.com/NileRed para obtener un 15% de descuento en su orden si eligen algunos. Y por fin, aquí termina el video más largo que he hecho. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver todos mis nuevos videos al menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. También tendrán acceso a todos los videos antiguos que tuve que retirar y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como ven aquí.